¿Qué pasó el día de hoy en la historia? Bienvenidos a CurioVox. Aquí vamos a recordar detalles importantes que han influenciado lo que el día de hoy vivimos. Bienvenidos. Hoy es 7 de julio y, un día como hoy, en 1124, la ciudad de Tiro cayó en manos de los cruzados tras un largo asedio. Su conquista consolidó el dominio cristiano sobre la costa oriental del Mediterráneo durante las cruzadas. En 1456, la Iglesia Católica anuló la condena contra Juana de Arco. 25 años después de su ejecución, fue declarada inocente y reconocida como mártir de Francia. En 1495 se libró la batalla de Fornovo, donde el ejército francés logró abrirse paso entre una coalición italiana. El enfrentamiento marcó el inicio de las guerras italianas. En 1520 ocurrió la batalla de Otumba. Tras la Noche Triste, Hernán Cortés derrotó a un ejército mexica muy superior en número, cambiando el rumbo de la conquista de México. En 1534, el explorador Jacques Cartier llegó a la región que hoy forma parte de Canadá. Su expedición abrió el camino para la futura colonización francesa en Norteamérica. En 1575, la batalla de Redeswire enfrentó a ingleses y escoceses en la última gran batalla ocurrida entre ambos reinos antes de su unión bajo una misma corona. En 1585, Francia firmó el Tratado de Nemours, que fortaleció el poder de la Liga Católica e intensificó las guerras religiosas que dividían al país. En 1667, una escuadra inglesa atacó posiciones francesas en Martinica durante las guerras coloniales por el control del Caribe. En 1770, Rusia derrotó al Imperio Otomano en la Batalla de Larga. La victoria consolidó la influencia rusa sobre Europa Oriental y el Mar Negro. En 1777, tuvo lugar la Batalla de Hubbardton, el único enfrentamiento importante librado en Vermont durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. En 1798 comenzó la llamada cuasi-guerra entre Estados Unidos y Francia, un conflicto naval no declarado que marcó los primeros desafíos militares de la joven nación estadounidense. En 1802 apareció una de las primeras publicaciones ilustradas consideradas precursoras del cómic moderno en Estados Unidos. En 1807, Napoleón Bonaparte y el zar Alejandro primero firmaron el Tratado de Tilsit. El acuerdo redefinió el mapa político de Europa durante las guerras napoleónicas. En 1828 nació Johann Philipp Reis, inventor alemán que desarrolló uno de los primeros dispositivos capaces de transmitir sonidos por cable, precursor del teléfono. En 1834 estallaron violentos disturbios en Nueva York relacionados con el movimiento abolicionista, reflejando las profundas divisiones sociales previas a la Guerra Civil. En 1846, tropas estadounidenses ocuparon Monterrey, asegurando el control de California durante la guerra contra México. En 1863, Estados Unidos inició su primer reclutamiento militar obligatorio, pocos días después de la decisiva batalla de Gettysburg. En 1865, fueron ejecutados 4 conspiradores involucrados en el asesinato del presidente Abraham Lincoln, cerrando uno de los capítulos más dramáticos de la historia estadounidense. En 1892 se fundó el Katipunan, una sociedad secreta filipina que lideraría la lucha por la independencia frente al dominio español. En 1898, Estados Unidos aprobó la anexión de Hawái, convirtiendo el archipiélago en un territorio estratégico del Pacífico. En 1911, varias naciones firmaron el primer tratado internacional para proteger las focas del Pacífico Norte, considerado un hito en la conservación de la fauna marina. En 1915, el crucero italiano Amalfi fue hundido por un submarino alemán durante la Primera Guerra Mundial. En 1920, la Marina de Estados Unidos realizó con éxito uno de los primeros vuelos utilizando radiocompás para navegación aérea. En 1927, el médico portugués Egas Moniz presentó la angiografía cerebral, técnica que revolucionó el diagnóstico de enfermedades del cerebro. En 1928, comenzó la venta comercial del primer pan de molde rebanado, una innovación que transformó la industria alimentaria. En 1930, comenzaron oficialmente las obras de la presa Hoover, una de las mayores construcciones de ingeniería del siglo XX. En 1930, falleció Arthur Conan Doyle, creador del legendario detective Sherlock Holmes, uno de los personajes más influyentes de la literatura. En 1937, el incidente del puente Marco Polo desencadenó la guerra entre China y Japón, conflicto que más tarde se integraría a la Segunda Guerra Mundial. En 1943, Adolf Hitler declaró prioritario el desarrollo del misil V-2, el primer misil balístico de largo alcance de la historia. En 1946, Francisca Javier Cabrini fue canonizada, convirtiéndose en la primera ciudadana estadounidense declarada santa por la Iglesia Católica. En 1946 nació Sylvester Stallone, actor que décadas después daría vida a personajes tan icónicos como Rocky Balboa y John Rambo. En 1947, el ejército estadounidense informó sobre el hallazgo de un supuesto platillo volador cerca de Roswell, dando origen a uno de los mayores misterios de la ufología.
En 1949 se estrenó el programa radial Dragnet, que revolucionó las series policiales por su estilo realista. Si te gusta la historia, dale me gusta a este video. De esa forma ayudas a que este programa sea más visto y que otras personas también se unan a nuestra comunidad. En 1950, las Naciones Unidas autorizaron oficialmente el envío de fuerzas militares para defender Corea del Sur durante la Guerra de Corea. En 1966 comenzó la Operación Hastings, una de las mayores ofensivas estadounidenses de la Guerra de Vietnam. En 1969, Estados Unidos inició oficialmente la retirada gradual de tropas de Vietnam, cambiando la estrategia del conflicto. En 1976, las primeras mujeres ingresaron como cadetes en la Academia Militar de West Point, rompiendo una tradición de casi 2 siglos. En 1978, las Islas Salomón obtuvieron su independencia del Reino Unido y se convirtieron en una nación soberana. En 1981, el presidente Ronald Reagan nominó a Sandra Day O'Connor, quien se convertiría en la primera mujer en integrar la Corte Suprema de Estados Unidos. En 1985, Boris Becker, con apenas 17 años, ganó el torneo de Wimbledon. Se convirtió en el campeón más joven de la historia del prestigioso campeonato y en una de las grandes figuras del tenis mundial. En 1990, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras ofrecieron el primer concierto de los 3 tenores en Roma. El espectáculo acercó la ópera a millones de personas alrededor del mundo. En 2005, 4 atentados suicidas sacudieron el sistema de transporte de Londres. Murieron 52 personas y más de 700 resultaron heridas, cambiando para siempre las políticas de seguridad en Europa. En 2006 se estrenó Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest. La película rompió récords de taquilla y consolidó la saga como una de las franquicias más exitosas del cine. En 2007, fueron anunciadas las nuevas 7 maravillas del mundo en una votación internacional. Lugares como Chichén Itzá, Petra y el Coliseo pasaron a integrar la famosa lista. En 2010, la policía de Los Ángeles capturó al asesino serial conocido como Grim Sleeper, responsable de una larga serie de homicidios que permanecieron sin resolver durante más de 2 décadas. En 2011, despegó el transbordador espacial Atlantis en la misión STS-135. Fue el último vuelo del programa Space Shuttle de la NASA, cerrando una era de 30 años de exploración espacial. En 2013, Andy Murray conquistó Wimbledon y puso fin a una espera de 77 años sin que un británico ganara el torneo individual masculino. En 2016, se lanzó oficialmente Pokémon Go. En pocos días se convirtió en un fenómeno mundial y popularizó la realidad aumentada para millones de usuarios. En 2016, un francotirador atacó a agentes de policía durante una protesta en Dallas, Texas. El atentado dejó 5 oficiales muertos y conmocionó a todo Estados Unidos. En 2017, 122 países aprobaron en las Naciones Unidas el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, el primer acuerdo internacional destinado a prohibir completamente este tipo de armamento. En 2018, devastadoras inundaciones afectaron el oeste de Japón. Más de 200 personas perdieron la vida, convirtiéndose en uno de los peores desastres naturales del país en décadas. En 2019, Estados Unidos derrotó a los Países Bajos y conquistó su 4º título en la Copa Mundial Femenina de la FIFA, consolidando su dominio en el fútbol femenino. En 2020 comenzaron las protestas masivas en Bulgaria contra la corrupción y el gobierno. Las manifestaciones se extendieron durante varios meses y marcaron la política del país. En 2021, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en su residencia durante un ataque armado que provocó una grave crisis política y de seguridad en el país. En 2022, Boris Johnson anunció su renuncia como líder del Partido Conservador y primer ministro del Reino Unido, tras una ola de dimisiones dentro de su propio gobierno. En 2023, el responsable del tiroteo racista de El Paso, Texas, fue condenado a 90 cadenas perpetuas consecutivas en un tribunal federal de Estados Unidos. En 2024, el huracán Beryl tocó tierra en Texas después de convertirse en uno de los ciclones más intensos registrados tan temprano en una temporada de huracanes, dejando importantes daños e inundaciones. Nos vemos mañana otra vez, porque cada día tiene una historia.